Hola, buenas tardes a todos. Estamos aquí reunidos en este encuentro con el panel de CISOs, en el que nos acompañan Claudio Colace, CISO de Banco Patagonia Argentina, Santiago López Galanes, CISO de Pampa Energía, y Pedro Novoa, CISO de Redbank. El tema que hoy nos convoca es conversar un poco de cuál ha sido la experiencia en pandemia y post-pandemia respecto de la concientización de usuarios y de cómo han tratado en cada una de sus organizaciones el tema. Una de las primeras preguntas que se me viene a la cabeza es saber si ha habido aprendizaje y cómo estamos para enfrentar los próximos desafíos que se vienen, que es volver a la oficina, volver a una nueva normalidad, que cada uno de ustedes me contará cómo se está pensando en cada una de las organizaciones. Gracias, Lucía, un placer compartir acá con el equipo y con todo este panel. El momento y yendo, digamos, ahí al punto que comentabas, y no vamos a entrar creo que en el comentario trillado de decir si la pandemia es disruptiva o no. Creo que ya nos ha demostrado absolutamente a todas las organizaciones, independientemente del tipo de empresa, ¿no? Si hablamos de energía, si hablamos de finanzas, o sea, independientemente ha sido disruptiva claramente. Hemos tenido que reconfigurar distintos aspectos, no solamente cuestiones que hacen al operativo, sino desde nuestra posición, creo que a la gestión en sí. Hemos tenido que modificar, creo que parte de nuestras capacidades blandas, ¿sí? No solamente las técnicas, sino capacidades blandas. Hemos tenido que adaptar toda esta situación a las nuevas realidades. Te puedo decir que desde el punto de vista de finanzas propiamente dicho, creo que no es novedad, pero en el sistema financiero argentino se han dado nuevos tipos de intentos de fraudes, etcétera, y hemos tenido que reconfigurar inclusive todo eso que nosotros llamamos sensibilización, educación, toda esa primera línea de defensa que es el cliente, la educación, el mensaje al cliente, al usuario, al colaborador. Hemos tenido que trabajar muchísimo todo eso, inclusive entre bancos hemos armado campañas en común, ¿sí? O sea, misma temática al mismo tiempo, con las asociaciones bancarias también, en función de toda esta nueva situación que fue dando producto de esta reconfiguración, no solamente de la seguridad, sino de la inseguridad en la pandemia, ¿sí? Desde ese punto de vista se ha trabajado muchísimo banco individual, banco con las asociaciones, porque es principal, es fundamental y parte de nuestro programa de concientización trabajar esos aspectos, con una mirada de fraude, pero también con una mirada de ciberseguridad. Ha crecido también el aspecto colaborativo de la ciberseguridad, ¿sí? Entre la red de profesionales, me atrevo a decir, dentro de lo que es, en nuestro caso, el sistema financiero, pero también cross a otras industrias. Tenemos grupos de CISOs o grupos de CISOs financieros, no financieros, de seguros, y estamos comunicados porque es fundamental ese aspecto. No quiero spoilear ningún comentario para dar un poco más de charla del resto de los participantes, de los colegas, pero eso es fundamental y es muy importante, ¿no? Creo que con esa visión de educación se ha hecho mucho en ese sentido, ¿sí? Después internamente en la organización también hemos trabajado campañas, trabajamos con herramientas inclusive, ¿sí? De spear phishing, para probar justamente en este nuevo escenario de pandemia, porque quizás lo veníamos haciendo nosotros de manera presencial, este tipo de situaciones, pero en este nuevo escenario también para medir y hacer mediciones de ese tipo de situaciones, ¿no? Y trabajar después y orientar o reorientar lo que es la educación a los colaboradores de forma más eficiente.
Y después, bueno, las campañas típicas o clásicas utilizando las vías más conocidas, ¿no? Como cartelerías, infografías, e-learning, etcétera. Pero bueno, más o menos vamos por el lado de concientización y sensibilización, vamos por ese lado. En nuestro caso en Pampa también, nosotros venimos hace varios años ya trabajando en lo que es concientización, un poco, ya más o menos lo hablé en otro webinar, que nosotros no estábamos preparados para trabajar home office, y bueno, la pandemia nos obligó a cambiar nuestra modalidad de trabajo, sobre todo también en los activos nuestros, en las plantas. Entonces ahora en la vuelta a la oficina, porque ya estamos volviendo 3 veces por semana en forma presencial, obviamente cambiaron las oficinas, no hay más oficinas, es todos espacios abiertos, pero lo que estamos trabajando muy fuerte en concientización desde hace mucho tiempo es, tu oficina ya no es más la Maipú, que es donde están o los activos, sino también es tu casa, en cómo tenés que tener cuidado en tu casa con lo que hablás, cómo usás la computadora, porque, a ver, es lógico que por ahí algunas personas no tienen y le prestaban la computadora a su hijo para poder hacer el Zoom del colegio, porque pasaba. Entonces, bueno, cómo tenemos tratamiento sobre eso, y siempre trabajando desde el punto de vista de que, digamos, tu casa ya es parte de la oficina. ¿Sí? Entonces, de esa manera, ayudando a los usuarios. Y a su vez también hacemos, como bien decía Claudio, pruebas de phishing personalizados, donde nosotros acá subimos bastante la vara, ya no hacemos más la prueba típica de mandar no sé, a Amazon, sino que, bueno, acá nos ayudan ustedes, la gente de RAN, a trabajar mucho esto. Trabajamos muy fuerte en mails súper armados para Pampa, para que la gente esté súper atenta, y con esto pudimos identificar casos proactivamente, usuarios nuestros de casos de BEC, o sea, de mail de compromiso, y nos lo informaron. Pero trabajando mucho el tema con los usuarios, de ayudarlos a entender este tema de fraudes, no solamente para Pampa, sino el tema bancario, de WhatsApp, con newsletter. El desafío que tenemos ahora es cómo, pues, normalmente llegamos digamos, a todos los usuarios. Lo que estamos trabajando mucho es cómo llegamos al board, o sea, a los socios, a los directivos, ¿no? Que por ahí no tienen ese tiempo, porque están súper atareados en participar en un webinar, entonces, y por ahí tenemos 15, 20, media hora para llegar a ello. Entonces, bueno, aprovechar esa media hora que nos dan para ir a lo que ellos necesitan, al hueso. Eso es lo que estamos trabajando muy fuerte. Y en las plantas lo mismo, ¿no? O sea, el trabajo remoto, el cómo ayudamos a la gente a poder conectarse en forma segura, y poder de esa manera evitar riesgos de seguridad que antes tenían, y una vez que vuelven a la oficina con su equipo, bueno, cómo conectarse a la red de Pampa sin tener algún riesgo de seguridad. Eso es lo que estamos trabajando muy fuerte, y que nos cambió la forma de trabajo, y tenemos que ser, si se quiere, más flexibles, pero inflexibles a la vez en otras cuestiones, ¿no? O sea, es jugar un poco con eso. Claro, ¿no? Como que hay que estar pensando sistemáticamente en recordar, en reforzar ese tipo de conceptos. Exactamente. ¿Y vos, Pedro, qué nos contás? Sí, hola, buenas tardes, gracias por la invitación también, Lucía. Bueno, y un gusto también estar compartiendo con Santiago y Claudio una vez más. Mira, nosotros, este tema de pandemia y concientización, efectivamente venimos hace muchos años haciéndolo, y hay algo una mirada y una estrategia que nosotros hemos tenido, es que siempre era modificar la conducta del usuario. Entonces no era para proteger los activos de la empresa, ¿ya? O sea, yo quiero que el usuario se aprenda a proteger él mismo, y que cuando él tenga una conducta segura en todo momento, independiente si está en la empresa o no está en la empresa, voy a estar haciendo un doble apoyo. O sea, la persona va a caer ella en menos fraude, no la van a defraudar en el banco con su tarjeta de crédito, y además va a proteger la información de la empresa, aunque lo quiera o no, digamos. Aquí ya no va en que es que yo estoy en contra de la empresa, es que me tratan mal, es que cualquier cosa, sino que hay un tema conductual. Entonces ahora, cuando pasamos al teletrabajo en forma de pandemia, o el telepandemia que digo yo, porque teletrabajo todavía no hacemos, ya, mientras los niños no vayan al colegio, cuando uno no puede ir a tomarse una cerveza después del trabajo, esto sigue siendo telepandemia. Fue muy fácil, digamos, pasar, porque en el fondo todas las actividades que nosotros hacíamos era tendiente a eso, a que la persona se preocupara de que su información
y cómo detectar un phishing, pero no con el piloto automático, como digo yo, no con el auto autónomo, porque uno en la empresa tiene un montón de elementos de seguridad que lo protegen. Entonces yo hago el símil como que vamos en un auto, un Tesla, vamos en un auto autónomo, que no importa cómo tomamos una curva porque no nos vamos a salir. En cambio, cuando llegamos a la casa, estamos en un auto de los años 20, sin ninguna computadora a bordo que me proteja de nada. Entonces, si no sé tomar la curva, me voy a descarrilar. Y eso es lo que nosotros pretendemos, que las personas aprendan en el mundo más rudo, que es el mundo cuando están en la casa, cuando están con sus pares, con su familia. Y ahí, claro, cuando van a otro lugar que tiene más protecciones, mucho mejor. Entonces, y efectivamente, como decía Santiago, nosotros somos, las campañas son bien creativas, digamos, ¿ya? Justamente porque no lo estamos haciendo como por el cumplimiento. Me gusta más decirlo en español que en inglés porque uno en español lo dice muy rápido, cumplimiento. Entonces, nosotros hacemos realmente por querer cambiar esto. Y lo otro es que también hemos incorporado dentro de las cosas que hacemos, de los típicos phishing, el tema de phishing, ¿ya? Porque en el fondo hoy día los usuarios están conectados en sus casas y te puede llamar alguien haciendo pasarse por un técnico de soporte o de cualquier cosa y tú no tienes cómo verificarlo. Eh, entonces ahí también hemos reforzado esa parte, ya que en el fondo es súper importante. Y lo otro, para hacer más o menos este tipo de formaciones, contamos con herramientas que también nos proponen películas, ¿ya? O sea, son películas con temáticas de seguridad y que son entretenidas, tipo serie de maratón de Netflix, ¿ya? Pero en temáticas de seguridad. Y eso también ha servido mucho para acercar estos temas que de repente son más complejos, son más áridos, de una forma más entretenida, más lúdica. Por ahí Pedro, me gustaría agregar, nosotros el año pasado hicimos un video para llegar a la gente. Todos los años hacemos la semana de seguridad y hacemos un video, en uno de los videos hicimos un simulacro de un hackeo a Pampa, pero a nivel de ingeniería social, en el edificio. El año pasado utilizamos la pandemia y lo que decías me hizo acordar ese video, pues, donde nosotros lo que mostrábamos era una persona que estaba trabajando en la casa, en una planta. El hacker intenta ingresar, le aparece un multifactor, porque nosotros tenemos un multifactor en todos los usuarios, y decía, está preparado, pero lo llaman por teléfono, haciéndose pasar por alguien de soporte, le dice, te va a llegar un aviso, dale a aceptar. Y como la persona que está tomando un té y estaba con el hijo, qué sé yo, lo agarran desprevenido y obviamente le da a aceptar y automáticamente ahí logran acceder a Pampa y bueno, hacen como nos infecta un ransom y demás, ¿no? Ese video que así te lo conté muy rápido y está ficcionado, lógicamente, tuvo un impacto enorme, porque la gente lo vio como más real. Entonces la idea siempre de esto es, la idea de esto siempre es eso, ¿no? De decir, bueno, esto que ves no es ajeno, no es que pasan las películas, te puede pasar y mostrar que el que está atrás no es un tipo con una careta, sino que es una empresa que se dedica a hacer eso y que busca un fraude. Cuando mostramos ese video, la verdad que tuvo un impacto enorme y nos sirvió eso para concientizar un montón y que la gente empiece a tomar conciencia. Me parece que bueno, esa es una de las formas que encontramos nosotros para salir del famoso phishing dirigido o del newsletter, que la verdad que también es un desafío decir cómo llegamos, porque la gente ya está podrida de recibir mails. Ya está podrida del newsletter, de la publicidad. Tenemos que ver otra manera de llegar y que sea amena. La concientización, la sensibilización es constantemente ratificar, o sea, hay que trabajar distintas vías porque a lo mejor tenemos a la persona que el videíto no le gusta o no le entra, no es muy visual y va por el lado de la lectura, de un mailing, porque nosotros medimos todo eso y no es que, es cierto, las campañas de mail cada vez son menos impactantes, pero siguen siendo impactantes, aunque sea en una menor porción. Entonces, vos decís, bueno, no vamos a dejar esto, sino reforzamos con otra vía y otra forma. El tema de los videos es cierto, es súper importante. Videos cortitos, efectivos. Un minuto, Bueno, claro, tal cual. La temática también es otro gran punto,
¿no? Exacto. Que no solamente creo que tenemos que hacer temática en las cuestiones de seguridad de la propia industria, que no apunta directamente al fraude, sino que tiene que ver con otro tipo de situaciones, con lo que es seguridad dentro de la casa. ¿Y por qué? Porque creo que es fundamental hacer, nosotros lo pensamos, que cada uno, digamos, de las personas o de los colaboradores dentro del banco sean también el champion, ¿sí? O sea, actúen dentro de sus casas, ¿no? Como los evangelizadores dentro de todo este mundo de la seguridad o la ciberseguridad. Nada, son desafíos constantes, ¿no? Y la Eh, pandemia justamente nos ha llevado a tratar de ser un poquito más creativos con todo esto, ¿no? es lo que decía antes, o sea, aprovechar que no es solamente la oficina, porque como bien dijo Pedro, en la oficina tenés 200 barreras, sino que es tu casa, y ayúdame vos, y cuando vean que no es la contraseña para entrar a Pampa, también es la contraseña para tu red social, y que eso impacta, y que la foto que vos publicás, nosotros hicimos con Ran un video hace poco con nuestros hijos, y que también llegó un montón y la gente nos felicitaba y nos agradecía y nos pedía por favor si lo podían compartir con otros amigos o familia, que era con esto, decir, che, no es solamente Pampa, sino tener cuidado con lo que posteás, el tema de ciberbullying que vos lo decías. Por eso es, por ahí si me malinterpreté, lo que quise decir que la gente está cansada es buscar nuevo, no siempre quedarte con algo, sino buscar nuevas vías de comunicación, cartelera. No sé, estábamos viendo en los activos, en las plantas de los comoderos, aprovechar los manteles de papel y en los manteles de papel poner algo de seguridad. O sea, siempre buscar algo distinto, porque el mail le llegás a un grupo reducido de gente. Bueno, tenemos que llegar al 100%, porque todos de alguna manera hoy están con tecnología y más en este momento de pandemia, prepandemia, pospandemia, ya no sé dónde estamos, digamos, ¿no? Por Tal suerte cual. ya estamos saliendo. Espero. Creo que un punto también súper importante no es solamente el tema de concientización dentro de lo que es el material, las vías, sino medirla, ¿no? O sea, medir la efectividad de una campaña, medir las acciones, porque es la única forma, digamos, que después nosotros tenemos de trabajar otra temática y mismo con las áreas, ¿no? Porque, digamos, uno puede comenzar empezar con una temática y dando esa temática a toda la organización, pero de repente hay que medir justamente el impacto de esa concientización para después reforzar o pasar al capítulo 2 en la serie de Pedro, ¿sí? Pasar al capítulo 2, pero a lo mejor no hacerlo con todo, sino con determinada área porque notaste que, bueno, que hay que trabajar determinada temática o hacer foco en la misma temática que vos ya diste porque no impactó de la forma que vos pretendías. Entonces, nada, pero el tema de medir es fundamental. No es únicamente mandar un mail y ya está, olvidarnos y después No, preparar otro mail. No, medir, o sea, una mejora continua, como quien dice. exacto. Sí, y lo otro también es tener charlas ad hoc, como lo decimos nosotros, que en el fondo de acuerdo al público es como también tú llegas a ese público. Entonces nosotros acá también hemos hecho charlas para las áreas gerenciales, para los directores, que en el fondo les mostramos que las cosas son posibles, como decían antes, y en el fondo con hechos reales y en vivo, ¿ya? No con ellos, sino que con ejemplos de, o sea, cómo puedo llegar a suplantar a alguien, cómo puedo llegar a escuchar una conversación en un auto, cómo, y la gente se impresiona y que de lo fácil que resulta para el que sabe el hacer caer en estos temas, digamos. Quería saber, a ver, aprovecho y me contás, Claudio, ¿cómo pensás que cambió la cabeza del usuario el contexto pandémico? Digo, de repente encontrarse frente al teletrabajo cuando a lo mejor ustedes no habían incursionado en esa modalidad, desde el punto de vista de ciberseguridad, ¿no? Desde el punto de vista de seguridad, yo creo que receptivamente bien, muy bien. Viene un poco atado a lo que hablábamos antes, ¿no? De todo esto de sensibilización o concientización, porque todos nos tuvimos que ajustar, adecuar, ¿sí? a este nuevo paradigma. Ya hoy no es nuevo, pero nosotros hicimos mucho hincapié en ser desconfiados. Por eso que comentaba también Santiago, Pedro, ¿no?
O sea, hay que pensar desconfiado, porque al no estar dentro de la empresa y al estar de nuestras casas, no sabemos si realmente determinadas comunicaciones son quien dicen ser, o determinadas situaciones y así. Entonces, una de las cosas que nosotros recalcamos es, ante la duda, desconfianza, ¿no? Pero no miedo, desconfianza, a eso vamos, ¿no? Generar un poco esa cabeza ante determinado tipo de situaciones. La recepción fue buena, digamos, desde nuestro punto de vista. El trabajo continuó, la productividad continuó, obviamente de distinta manera, y teniendo en cuenta obviamente todo el contexto. Desde el punto de vista seguridad, no tuvimos, digamos, impacto negativo, ¿sí? Es distinto, tuvimos que trabajar distintas las situaciones, tuvimos que cambiar algunos procesos dentro de la gerencia, ¿no? Algunas formas, cosas que antes pedías determinado tipo de burocracia, de autorización, tuviste que flexibilizar o tuviste que tener en cuenta distintas otras alternativas, cosas que eso, bueno, los usuarios supieron entenderlo y bueno, y hoy día se cambian los procesos en función de eso también, ¿sí? Sin perder, obviamente, todo lo que es, por ejemplo, la industria financiera está muy, muy regulada y muy controlada internamente también por las auditorías, ¿no? Las distintas auditorías que vos tenés, entonces sin perder esa capa de control, de doble control, etcétera, pero hemos tenido que modificar procesos internos también, incorporar nuevas herramientas, eliminar otras herramientas, o sea, nada, y el usuario eso lo ha tomado muy bien, ha comprendido mucho. Yo creo que también es parte de lo que en algún principio yo lo ponía desde el punto de vista de gestión, de modificar esas habilidades más blandas de la persona, en nuestro caso desde el punto de vista del management, pero digamos, el colaborador en sí también ha modificado, digamos, muchas capacidades, muchas aptitudes blandas, para soportar, digamos, también toda esta situación, ¿no? Santiago, y contame vos, ¿cuál ha sido el mayor desafío que tuviste que enfrentar como CISO a la hora de influir en el comportamiento de la gente y en su conciencia respecto de las cuestiones de ciberseguridad en este nuevo contexto? Yo sé que vos ya venías trabajando, pero ¿con qué te fuiste enfrentando en cada etapa? No, más que nada es esto, ¿no? Lo que dije anteriormente, o sea, el caso de que la gente dejó de estar en la oficina y que la casa pasó a ser la oficina. Entonces, lo que escribís, quién te escucha, el que por ahí, porque en el mismo momento que vos estabas en un lugar, al lado puede estar tu marido, tu esposa, hablando con un cliente y puede escuchar lo que estás hablando, depende en el área que estés. Me parece que ahí el desafío, y el desafío que seguimos teniendo, me parece que es el cómo la gente, porque ahora también está abrumada con la tecnología, ¿sí? Pero también digamos, yo soy, digamos, positiva en el sentido de que el gran difusión que hubo de los ataques que hay, ya sea de fraude, un montón de cosas que está todo el tiempo en los diarios y en todos lados, eso también hace que la gente tome bien el que vos lo quieras ayudarlo. Pero el tema del secreto está en que noten que vos lo estás queriendo ayudar, no que le estás queriendo imponer, mira, esto se hace de esta manera, tenés que hacer esto porque no, sino decir, te lo estoy haciendo por tu bien, para que cuidarte, y obviamente terminás de alguna manera cuidando los activos de Pampa, ¿sí? Entonces, de esa manera es como, yo creo que fue el desafío, y el desafío ahora es esto, ¿no? Están medio abrumados con la tecnología, entonces tenemos que ver cómo hacemos para no seguir incentivando eso de que está todavía, viste, basta, ya no quiero más, viste, estar Claro, no quiero estar más 99% del en esta tiempo en vuelta. reunión, en meeting, tengo los auriculares, ya no los aguanto más, bueno, tenemos que ver cómo llegamos. Entonces, aprovechar ahora que estamos volviendo a la oficina, el ver cómo la gente es más receptiva a esas cosas. Y después el otro tema que para mí, y haciendo ahí mucho con Clau, que participo de algunos grupos iguales, es el tema de la colaboración. Me parece que eso fue espectacular, el tema de colaboración entre empresas, entre áreas, me parece que eso fue fundamental, y la pandemia ayudó muchísimo a eso. No sé por qué, si se dio solo o por qué, pero la colaboración es fundamental, y la gente eso lo percibe,
Entonces me parece que está bueno. Ahora el desafío es cómo seguimos con eso y cómo le llegamos a ciertos sectores que a veces se nos complicaba. Se hace necesario establecer vínculos, redes, este tipo de redes o este tipo de colaboración para compartir no solamente vivencias, herramientas, che, tal proveedor, tal cosa, cómo haces vos esto, cómo haces lo otro. Aprendimos, creo que a ser menos egoístas, ¿no? Los profesionales de seguridad o de ciberseguridad, aprendimos a ser menos egoístas, a reconocer que el estar conectados, primero que es necesario y segundo que no necesariamente estamos compartiendo información del negocio, ¿no? O sea, estamos compartiendo problemáticas y soluciones que hacen a nuestro día a día, ¿sí? O a nuestras necesidades. Entonces, nada, es súper valedero eso, y es muy positivo. La concientización termina siendo como lo más económico. ¿Por qué? Porque yo puedo poner la mejor tecnología y gastarme miles de dólares, pero si el usuario después me cae en un phishing, ya está, digamos, toda esa puerta se me fue. Entonces, pongo la mejor alarma en mi casa, la mejor reja, pero le di la llave y el código a un ladrón y bueno, no me sirve. Entonces, me parece que eso es la forma también de mostrarle a la gente de que vos sos parte también de esto y nos tenés que ayudar. Entonces, ahí esa parte también, esa colaboración del otro lado. O sea, no es que yo con seguridad te pongo esto para molestarte o para... No, sino vos sos parte de esto, ayúdame vos también. Me parece que esa es la parte también colaborativa interna y ni hablar en el grupo profesional de nosotros, ¿no? Que es todo lo que comentó Claudio. Así es. Pedro, ustedes en Chile también tienen grupos de colaboración, ¿no? Entre empresas de distintos sectores. Sí, sí, o sea, participamos de muchas instancias. Bueno, con Claudio participamos en lo que es la preparación de Segurinfo, tanto en Chile como en Argentina. Claudio por, por Argentina, yo estoy en el comité académico acá en Chile. Estamos también en capítulos de ISA Internacional, ISA Chile, el capítulo chileno, en ISACA, en donde se tratan estos temas y efectivamente la colaboración es muy enriquecedora, porque además en temas de seguridad tú necesitas conocer a la otra persona porque no vas a ir a poner una duda si no conoces al otro y si no confías en la integridad dentro de los parámetros de la seguridad de la otra persona, digamos. Entonces, efectivamente, hay un tema, y el tema del racionamiento, bueno, yo lo tengo de vidas pasadas cuando trabajaba en sistemas industriales, que en el fondo es, bueno, ¿y esto que me está pasando a mí solo? ¿O es un ataque a infraestructura crítica país? Entonces ahí tú llamas a tus pares de otras, no sé, pues de las eléctricas, de otros, y oye, ¿está pasando algo? ¿Sí? Como para tener ese grado de sensibilidad. Y con respecto a la pandemia y cómo ha tratado al recurso humano, ahí hay un tema. Yo creo que hay muchas personas que se han ajustado muy bien al trabajo, al teletrabajo, que no quieren volver a la modalidad prepandemia, digamos, que quieren 3 días a la semana, 2 días a la semana estar en la oficina, o cuando ellos quieran ir, poder ir a la oficina y cuando no, no. Y ahí yo creo que va a haber un tema, un desafío bien importante para las empresas para atraer el talento humano. Yo creo que hay muchas empresas que van a querer atraer algún talento y ese talento dice, no, yo no trabajo presencial, digo, yo trabajo remoto, ya me gustó así, digamos. Y es más, cuando las generaciones que están saliendo ahora, que empezaron en la edad escolar, ¿no es cierto?, en el colegio, en la pre-básica, o sea, el tipo partió del colegio y capaz que terminó en la universidad online, o sea, ese tipo no lo encerráis nunca más en una oficina. Y creo que yo distingo dos aspectos que son como fundamentales para esto. Las personas que tienen niños, tienen mucha gente en la casa teletrabajando, y ya la casa no da para los espacios para poder estar conversando así a un nivel de voz adecuado sin que te escuche otro, digamos. Y imagínate que la pareja de la persona trabaje en una superintendencia que lo supervigila. Bueno, ¿para qué te digo si escuchas la conversación? Pero bueno, entonces, pues la competencia, no sé. Y después lo otro son las personas que viven solas, porque en el fondo ellos, si no salen, no conversan con nadie presencial. Entonces yo creo que hay gente que necesita la interacción, y yo creo que ahí vamos a empezar a ver
estos tipos coworks, que en el fondo son lugares donde tú puedes ir a trabajar, que no es en la oficina corporativa, pero en un lugar más cercano a donde tú vives, y que puedes interactuar con otras personas que no necesariamente son de tu misma compañía, porque al final lo que tú necesitas es ese razonamiento, el poder conversar con alguien. Yo creo que ahí Y ahí es donde entramos de nuevo nosotros con seguridad, ¿no? Porque ahí empiezan a ver qué se habla, cómo se comparte información, etcétera, ¿no? Claro, ahora ya no solamente no hablar los temas confidenciales en el ascensor, ¿eh? Sino que... Así es. Pedro, a nivel general, y a ver un poco como para cerrar, ¿qué factores considerás que son claves al momento de concientizar al usuario sobre la importancia de proteger la información? Que el usuario tenga ganas de proteger. Que le Yo encuentre tenía un profesor que decía, ¿sabe? ¿Quiere? Sí, ¿Puede? claro, que quiera, Sí, que quiera. ¿verdad? Y yo creo que esto parte desde recursos humanos, desde la contratación, desde la selección de las personas, que en el fondo estén dispuestas y le encuentren el valor a esto. Y además que sean personas íntegras, y como decíamos antes, nosotros podemos desgastarnos la vida entera en proteger la información. Pero si a la persona que le tiene que llegar esa información la hace pública o la mal utiliza, fallamos, o sea, ya no podemos hacer más. O sea, nosotros, si la persona, si tenemos un Snowden, al final que soy una persona que tuvo acceso a esa información y la hace pública, ¿ya? Estamos mal, estamos mal. Yo creo que el factor humano y desde la selección del personal y cómo las empresas quieren también tener su cultura, ¿no es cierto? Y traer a talentos que se adecúen a su cultura organizacional. Dentro de la cultura organizacional tiene que ser el tema de seguridad. Porque para mí seguridad es un atributo de calidad. O sea, si hay algo que yo logro y entrego un producto o un servicio a un cliente y no cuenta con seguridad o la seguridad es deficiente, mi producto es deficiente. Es un atributo de calidad más que un requisito de diseño. O que en el fondo cuando uno manda a desarrollar dice, no, que esto no está en los requisitos. Viejo, este es el ADN, esto está implícito en. Yo creo que el otro tema que tenemos, y que la otra vez me hacían una entrevista y yo decía que es el transformar el no, ¿no? Siempre fuimos vistos como el no se puede, no podemos, sino decir, bueno, no, pero te digo una opción, o ver de qué manera transformamos ese no en un sí, y hacerlo entender el por qué no. Me parece que ahí también el usuario o la persona del desarrollador, si es alguien de IT o otra área, empieza a entender. Si no, es como que siempre somos los stoppers de todo. Entonces me parece que eso también está en desafío y eso está cambiando y es parte cultural de nosotros. Creo que vos dijiste, Claudio, cómo estamos de a poco cambiando. De ser de más, o sea, y es parte de la colaboración, de entender, de ponerse en el lugar del otro, ser más contemplativos. No quiere decir inflexibles, no quiere decir, bueno, hacelo, sino decir, no, mira, y explicarle las razones. El usuario cuando entiende las razones automáticamente lo ve como lo ve como súper positivo y hasta sin querer te termina ayudando. Para mí siempre no ha sido una opción el no, ¿ya? Yo creo que nosotros somos parte del negocio, como dice Claudio, y más cerca o más lejos siempre somos parte del negocio. Nosotros somos los asesores. El negocio dice, quiero ir hacia allá, y uno tiene que ver la forma más segura de lograr ir hacia allá. O sea, si el negocio dice, yo quiero ir a las 4 de la mañana a la zona más riesgosa de la ciudad, yo voy a ver cómo vaya de la forma más segura posible. Ahora, de que quiera ir todo desprevenido a meterse a la boca al lobo, no. Y en el fondo, muchas veces el tema redunda en eso, no es el no, sino es el cómo lo quieren lograr. Entonces, al final, dependiendo del nivel de madurez de la empresa, ya presupuestan o ya están abiertos a hacer algunas inversiones que les permita transitar a donde quieren llegar de una forma que, administrando el riesgo, sea de un nivel de riesgo tolerable para la organización. Y ahí en el fondo, muy pocas veces o casi nunca, uno como CISO tiene algo más que hacer, digamos, porque en el fondo uno propone los aspectos de seguridad que es necesario, la empresa los implementa y se funciona. Si el tema es cuando se quiere llegar y dejar de lado algunas premisas de seguridad y que
y que por mala suerte también después la historia te hace que te den la razón, digamos, pero ya con la leche derramada. Así es, así es. Bueno, caballeros, esta reunión ha sido súper interesante. Me encantó conversar con ustedes, que saben un montón, tienen una vasta experiencia para compartir. Espero encontrarlos en un próximo panel y que nos ayuden a reflexionar sobre algún otro tema de interés para la seguridad de la información. Gracias a todos. Un placer. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un placer. Sí, gracias, Lucía. A disposición. Gracias.